mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Les saluda su amigo de siempre, Guillermo Industri, emitiendo su programa Eco Vecinal. Muy bien, iniciamos nuestro programa el día de hoy. Hoy día estamos 26 de febrero del año del Señor 2018. Son exactamente las 8:10 de la mañana con 39 segundos. Y estamos iniciando nuestro programa Eco Vecinal. Bueno, vamos a bajar un poco nuestra cortina musical, que nos tiene siempre acostumbrados. Y ya es una forma tradicional de llevar adelante con Eco Vecinal, que ya tiene muchos años de emisión, tanto en señal abierta como ahora en señales en las redes sociales. Muy buenos días. Iniciamos nuestro programa del día de hoy con una preocupación, latente preocupación, que nos tiene a todos los peruanos siempre pendientes de lo que pasa y sucede en nuestro Perú. Nos referimos nada más y nada menos que al narcotráfico, este cáncer que se inicia a comenzar de una forma lacerante los estratos sociales de nuestro país. Este flagelo de la humanidad comienza en las sociedades de los años 50, 60 y tiene un gran arraigo entre los años finales de los años 70 y ya se consoliza en los años 80, donde un conocido narcotraficante conocido como Mosca Loca, me refiero a Guillermo Porto Cárdenas del Águila, un narcotraficante de la zona de San Martín, que se dio el lujo de decir y aconsejar en aquel tiempo al presidente del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, amigo de él, porque durante su campaña electoral le prestaba o le cedía de una forma muy cariñosa, entre comillas, porque admiraba al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, le cedía su famosa avioneta que tenía por nombre nada más y nada menos que el de Blanquita. ¿Quién no se acuerda de Mosca Loca? Así le decían a este sanmartinense, que tuvo su imperio del tráfico de drogas entre los años finales de los 70 y de los 80, y que se dio el lujo de decirle al presidente del Perú que si a él lo dejaban trabajar tranquilo, sin que nadie interfiriera en sus negocios oscuros, él podría pagar en pocos años la deuda externa. Tanto poder económico tenía este hombre que incluso se daba el lujo de tener una gran flota de camiones. También en aquellos tiempos, entre los años 80 y a finales o comienzos de los 90, el imperio de la droga se ubicó exactamente en zonas inaccesibles de la selva peruana, sobre todo en la selva ubicada, conocida como el Alto Guayaga. Esta zona, conocida también como Tocache, Uchiza, Progreso, Nuevo Progreso, de otros nombres ahí de pequeños pueblos, donde los colombianos de aquel entonces, con la aparición de los zares o capos de la droga, me refiero a Carlos Leder, un narcotraficante colombiano, uno que también escapó del Perú y que le conocían como el Papadó, y que obtuvo su libertad casualmente por apoyo o
dando consejo, ayuda, nada más y nada menos que en aquel entonces, en los años 90, el famoso capitán general Vladimiro Montesinos Torres, y que escapó por el triángulo amazónico. Se fue a Iquitos, de ahí a la frontera, y llegó a Leticia, de ahí desapareció. Se llamaba Ernesto Ardila, si no mal no recuerdo, pero conocido en el mundo del narcotráfico como Papado. Evaristo Chávez Ardilas, sí. Bueno, yéndonos a este punto de referencia del narcotráfico en el Perú, en aquellos tiempos en que este narcotraficante conocido como Mosca Loca le dijo al presidente del Perú de que si lo dejaban trabajar tranquilo podría pagar en pocos años la deuda externa, porque en aquellos tiempos cerros y toneladas de dólares venían pues de Colombia, y solamente el Perú era una especie de punto de hacer lo que se conoce como la pasta básica de la cocaína. Bueno, la conocida PVC solamente era la pasta básica, que los colombianos venían, esos mafiosos colombianos de aquel entonces venían al Perú y compraban pues toneladas, y las avionetas salían sin ningún tipo de control por las autoridades o por las autoridades compradas en aquel entonces, que le daban luz verde para que estas avionetas vinieran y hicieran el acopio de la droga en la selva peruana. Y, bueno, tenían pues todo el apoyo de autoridades corruptas involucradas en este vil y nefasto negocio de la droga que se llevaba en pasta básica de cocaína, y lo llevaban a Colombia, a sus aeropuertos, donde tenían estos capos ubicados en puntos diferentes del país colombiano, y de ahí ellos hacían la purificación, o sea, purificaban el producto y lo convertían en cocaína de alta pureza, y a su vez hacían el trasiego a los Estados Unidos, teniendo como puntos de enlace Panamá, Nicaragua, y también, como se conoció tiempo después, la isla de Cuba. Resulta de que el negocio del narcotráfico ha ido tomando cuerpo en forma paulatina en nuestro querido Perú. Estoy haciendo las indicaciones a nuestra programadora para que pueda ubicarse y pasar. Bueno, ya la vieron pasar, ¿no? Bueno, eran puntos de enlace para poder meter en forma clandestina toneladas de droga a los Estados Unidos. Yo recuerdo muy de forma importante, interesante, cuando tuve yo la oportunidad de estar en Centroamérica, en Costa Rica, en los años 90, tuve la oportunidad de conocer a un miembro de la Marina norteamericana que llegó a ser o obtener un alto grado en la Navy United States, o sea, en la Marina norteamericana, llegó a tener el cargo de almirante, y vivía pues en Costa Rica, y ahí estaba ya retirado de lo que era el mundo, en este caso militar. Y bueno, por esas cosas de la vida llegué a trabajar ahí en su hacienda, ubicada ahí en la zona del Arenal, mejor dicho, en el pueblo de Tilarán. Ahí vivía este retirado de la Marina norteamericana, y me dijo que los Estados Unidos, sí, escúchenlo bien, grábenselo bien, necesita casualmente de este vil negocio que hace ingresar
dinero negro a los Estados Unidos. A las sociedades, o sea, a la alta sociedad norteamericana, aquellos que gobiernan ese país, los que son poderosos de poderosos y que están detrás de la cortina del poder, a ellos no les interesa de que haya en su país drogadictos, porque dicen y comentan con bastante entereza de que estos drogadictos, adictos a la droga, son personas desechables, que se vayan matando de a poco, que se suiciden tomando ese veneno. Pero también en la alta sociedad norteamericana hay un alto consumo de esta droga, la cocaína sobre todo. Antes era la morfina, antes era estos productos alucinógenos como el LSD, ácido lisérgico, que provocaba alucinaciones y estados de conciencia que mantenían al individuo completamente drogado y soñando pues cosas que él quería soñar. En los tiempos de la famosa moda psicodélica en los Estados Unidos, entre los fines del año 60 hasta los 80, que duró esta forma de la sociedad norteamericana de hacer pues sus escapes fuera de la realidad. Pero yéndonos a este problema de la droga, me dijo oficial de alta graduación de los Estados Unidos de que en la sociedad norteamericana no les interesa, no les importa, mejor dicho, les importa un pepino que la gente se muera consumiendo droga, porque eso produce, a final de cuentas, negocios que no son debidamente controlados, es dinero negro, y que parte de este dinero que ingresa a los Estados Unidos por el expendio de la droga, dígame usted, una pregunta simple, así, muy simple. ¿En los Estados Unidos ha caído algún capo de alto nivel de la droga? O sea, de un grupo que se dedica pues a traficar droga o llevar droga a los Estados Unidos, ellos los que salen al mundo del mercado negro de la droga y que van a Colombia, van a otros países de Latinoamérica, Bolivia, Perú y compran, y que vienen con su dinero, toneladas y toneladas de fajo de dólares. Dígame usted, ¿algún grupo de poder mafioso ha caído en los Estados Unidos? Están presos. Solamente caen los varones o capos de la droga de los países donde se produce. La idea es esta, la idea que ellos manejan, ¿no? Hacen trabajar a estos individuos, los convierten en capos y en poderosos. Entonces llega el momento en que estos señores ya no pueden justificar, ¿sí? Justificar plenamente en el mundo real la cantidad de dinero que tienen. O sea, no saben a dónde meter tanta plata negra, tanta plata que es el producto de traficar la droga. Y, por ende, en los Estados Unidos hay un grupo conocido como la DEA que se encarga de contrarrestar esta producción de este veneno que envenena a la humanidad a final de cuentas. Y resulta de que usted, por ejemplo, tiene un hijo, una hija que por esas cosas de la vida se mete a ese mundo de consumir drogas. Así en pequeño. Va a un lugar y compra, por ejemplo, un paco, como le dicen los muchachos ahora, un paco, o un güiro, en este caso la marihuana, 20, 30 soles, 40 soles, 50 soles, pero estamos hablando de miles de personas que hacen este tipo de consumo en los Estados Unidos. A ellos no les importa que se muera la gente que se convierte en drogadictos. Dicen son personas desechables, que se maten, pues que se mueran. Y han entrado a ese mundo de la drogadicción. Entonces, ese dinero que no es controlado, o sea, que nadie tiene un tipo de control, o sea, que está pendiente, que en la sociedad norteamericana
de que por qué algunos o muchos tienen excesivo dinero. Entonces, en los casos de los capos latinoamericanos, y muchos de ellos están en la cárcel, purgando cárcel de por vida en cadena perpetua, o son asesinados o son muertos, mandan a eliminarlos o a capturarlos. Entonces, todo el dinero que ellos tienen guardado en cuentas secretas en diferentes partes del mundo, donde ellos creen tontamente de que van a ocultar su dinero, que lo van a esconder, este grupo especial de control de drogas lo requisa. O sea, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, familiar en Colombia de presidentes, de colombianos, de personas de alta sociedad, de la alta sociedad colombiana, un hombre influyente, incluso fue hasta diputado, fue congresista, por decirlo así. Pablo Escobar amasó tanta fortuna que se decía que era el hombre más poderoso en el mundo de la droga o del narcotráfico, que no se sabía cuánto dinero él tenía. Entonces todo ese dinero, cuando él fue muerto, fue acopiado por estos grupos que se encargan de requisar o intervenir y sobre todo quitarles la fortuna mal hecha, mal avanzada. Y ese dinero que se obtiene en cantidades navegables, porque el mundo de la droga es inmenso, tiene ramificaciones en todo el mundo. En todos los países hay grupos que se dedican a traficar droga. Y mayormente esta droga va a los Estados Unidos o a Europa. Vamos a llegar a un final muy importante, pero le estoy dando pautas de lo que me conversó este almirante de la Marina norteamericana, que se hacía llamar en Costa Rica porque él cambió su nombre para que nadie supiera, pero yo me enteré porque yo trabajaba como ayudante de jardinería en su fundo, que me llevaban a la semana 2 o 3 veces a Tilarán para hacerle trabajo en jardinería o cualquier otra cosa como ayudante por recomendación de una señora que trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo mi amiga en una conferencia que yo di en una organización de ciudadanos voluntarios en Costa Rica, en San José. Existe esta organización de ciudadanos voluntarios, porque me escuchó en la radio, porque yo trabajaba en ese tiempo o hacía audición en Radio Continental de San José de Costa Rica y se hizo mi amiga. Un día me llamó por teléfono y me dijo: Guillermo, yo quiero conocerlo, usted es peruano, usted viene de este país. Y así entablé una amistad con esta señora, a quien conocí en un congreso mundial que se hizo en aquel entonces, en julio de 1995, en San José de Costa Rica. Bueno, por esas cosas de la vida me recomendó a esta persona, y ahí me enteré en su casa de que él había sido un marino retirado de la Marina norteamericana, de la United States Navy, ¿no? O sea, la Marina norteamericana. Y él me dijo, su nombre que él utilicaba era Daniel John Sheehan. Sí, era el nombre que él utilizaba ya en los Estados Unidos. Bueno, ya él entrado en años, se hizo, bueno, yo me hice estimar por él y ya conversábamos porque hablaba perfectamente el español. Y la cosa de esta historia va a un punto en que, en esa confianza, porque me llevó un viaje en uno de sus veleros por el mar del Caribe, me llevó a hacer un paseo y estuve ahí pues en este velero en la zona del mar del Caribe, y ahí entabló más confianza conmigo y me dijo: bueno, tu país es un país que trafica droga de alta calidad, porque ahí la coca que se siembra en los Andes peruanos tiene una esencia y una especial calidad que, bueno, serán por los terrenos, por las tierras que hay en tu país. Pero el negocio final de los Estados Unidos con el tráfico internacional de la droga, que genera ingentes
cantidad de toneladas de dinero mal habido, es para utilizarlo, sí, porque esto no tiene control por el Congreso, por si acaso, porque es dinero negro. Ahí no intervienen los congresistas para nada. Es para utilizarlo nada más y nada menos para carrera espacial. O sea, me dijo, ¿cuántos millones de dólares se necesita para colocar una sonda, por decir, a Marte? Para que vaya una sonda, o que para que envíen aparatos para la experimentación en el planeta Marte, porque en los Estados Unidos hay grupos de científicos que están viendo de que ya es el tiempo de ir por el universo, por la estratosfera o por el cosmos, buscando mundos donde la humanidad tendrá que algún tiempo que emigrar, porque es tanta la explosión demográfica que hay en el mundo, hay tantos habitantes, tanta población mundial, que en algún momento la Tierra tendrá que hacer lo que ha hecho siempre. En el universo, en este caso nuestro planeta, ha sufrido, escúchalo bien, 5 catástrofes mundiales donde han habido poblaciones enteras que han desaparecido por completo. ¿Tú dónde crees que sale el petróleo? El petróleo casualmente son esas humanidades que sufrieron y tuvieron la desgracia de vivir en aquellos tiempos y murieron pues en cantidades de millones y se formaron lagos de petróleo, porque el petróleo es el combustible que se utiliza para los autos, para los camiones, para todo tipo de maquinaria. Casualmente es la esencia de esa sangre de esa gente que murió. La humanidad ha tenido como 5 civilizaciones. Y en algún momento también nosotros tendremos que vivir esa crisis, porque el planeta Tierra en cierto tiempo se va pues acondicionando y va pues buscando también que sacarse las pulgas, como se sacan los perros las pulgas del lomo, porque así es nuestro planeta. Entonces, el dinero mal habido del narcotráfico se utiliza casualmente para tener dinero no controlado por el Estado, por el Congreso, para que la agencia espacial conocida como la NASA, ¿sí? Es una agencia particular. Claro, hay un control del Estado en forma directa e indirecta, pero es una agencia particular. Y necesitan dinero pues, para poder pagar a sus científicos, pagar todos los tipos de experimentos que se hacen. Entonces ese dinero no lo va a dar el Estado norteamericano, tiene que haber una fuente de ingresos para que se genere ese tipo de trabajos que ellos hacen, experimentando, enviando naves, sondas al espacio, porque en algún momento, algún tiempo tendrá que emigrar la humanidad a otro lugar, como ya se está haciendo y se está programando para el 2025 enviar una misión ya a Marte, una misión que se va a quedar ahí y que ya no va a tener retorno, sino va a ser una especie de experimento para colonizar Marte. Sí, cosas extraordinarias que a mí me tuvieron en vilo, porque conversábamos hora de hora con este almirante de la Marina norteamericana. Y me dijo, al final de cuentas, yo he sido jefe para asuntos estratégicos de Latinoamérica de la agencia, ¿sí?, de inteligencia norteamericana, conocida como la CIA, la CIA. Entonces yo conozco tu país, he estado ahí, he sido agregado naval, he trabajado en la embajada, he estado un tiempo viviendo en el Cusco, por eso hablo muy bien el español, conozco el español. Me quedé totalmente sorprendido, escúchenlo bien, sorprendido. Y es por eso que el negocio de la droga tiene ribetes y niveles en otros países, también que son potencias. Y vamos a hablar de eso casualmente al respecto. En la embajada rusa en Buenos Aires, Argentina, hace poco nomás,
se ha encontrado dentro de la embajada 400 kilos de cocaína de alta pureza para ser trasladados o ser enviados a Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia, dentro de pocos meses, escúchelo bien, se va a llevar adelante el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Cuántos cientos de miles de personas irán a ese país? Y muchos de ellos con vicios oscuros, como son consumidores de cocaína y droga, o de esta droga, tendrán pues que comprar. Entonces, en esta embajada de Rusia en la Argentina, en uno de sus almacenes, ya puestos en una especie de maletines o mochilas para niños que están en edad escolar y que lo utilizan como una forma normal, común y corriente, encontraron esta cantidad de droga. Imagínense, utilizar el aparato de un Estado y la embajada de un país poderoso como Rusia para tener el alijo, estar escondido ahí y esperar el momento oportuno para llevar esta droga a Rusia. Qué casualidad, ¿no? ¿Y cuántas habrán enviado? Porque esto fue un descubrimiento de un momento a otro, así de casualidad, y que lo hizo casualmente su propio embajador, que no sabía los vericuetos de la gente que estaba debajo de su mando de la embajada de Rusia en Buenos Aires, Argentina. Víctor Coronelli, el embajador de Rusia en la Argentina, se extrañó mucho cuando él entró a uno de los almacenes y vio estos maletines o mochilas debidamente ordenadas, y preguntó, y le dijo al encargado, ¿y estas mochilas qué hacen acá? Dijo, no, estos son para el personal de la embajada que tienen hijos, que están en edad escolar y que son nuevas, las han comprado y las tienen por el momento acá y después se la van a llevar. Entonces, qué bien, dijo el encargado del almacén. Muy bien, dijo, pero en un descuido, él abrió uno de estos maletines o mochilas y se dio con la ingrata sorpresa que el contenido que había ahí en estas mochilas era nada más y nada menos que la droga denominada cocaína, de alta pureza. Dijo, ¡uy! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa acá? ¿Ahora qué voy a hacer? Si le hablo a mis superiores, si llamo a Rusia, a Moscú, a mi central, por ahí debe haber alguien más alto que yo, y de repente yo puedo ser hombre muerto, porque yo no estoy metido en este negocio, no estoy metido en este enredo. Caramba, ¿qué hago? 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos, y seguimos con Eco Vecinal, y hablando del trasiego y del descontrol, llamado, entre comillas, control de la droga en el mundo. ¿Y por qué estos países poderosos la trafican? O mejor dicho, la llevan y compran. Vienen a Latinoamérica y compran, ¿no? Entonces, si hay oferta, o hay demanda, tiene que haber oferta, ¿no? Hay grupos de poder de mucho nivel económico, de familias poderosas que se dedican pues a hacer este tipo llamado el narcotráfico. Entonces, él dijo, bueno, caramba, ¿qué voy a hacer? Estoy metido en un embrollo, yo no tengo nada que ver con este asunto, ¿qué hago? Entonces, muy sutilmente, él entabló un contacto con el propio presidente de la Argentina. Lo llamó y le dijo, tengo que tener con usted una entrevista secreta de mucha confiabilidad y que esto no trascienda. Y en alto secreto se reúne con el presidente de la Argentina, el actual Mauricio Macri, y le dice Víctor Coronelli, embajador de Rusia en Buenos Aires, Argentina,
Le dice, mire, tengo este problema, en mi embajada tengo esta cantidad de droga oculta, pero yo no estoy metido en este asunto, yo no sé quiénes son los que están traficando, quiénes son los contactos ahí dentro de mi embajada, y queremos hacer una investigación y llegar al fondo de este asunto. Entonces Mauricio Macri, presidente de la Argentina, se comunicó con la ministra, ¿sí? Allá en los Estados Unidos, perdón, en la Argentina se le denomina ministra de Seguridad, o sea, ministra de la Seguridad Interna de la Argentina. En el Perú se le conoce como Ministerio del Interior. Antes, en el Perú era Ministerio de Gobierno y Policía, pero allá en Argentina se conoce como Ministerio de Seguridad. La ministra Patricia Bullrich se enteró del asunto, ya habían personas del gobierno argentino que se habían dado, ya tenían conocimiento de esta situación muy, muy problemática para el embajador ruso. Y dijo, caramba, si yo comunico a mis superiores allá en Rusia, alguien más tendría que estar metido en este asunto. Resulta que la ministra dijo, miren, si nosotros hacemos la intervención y vamos a... porque las embajadas son territorios, extraterritorios en los países, o sea, nadie puede meterse, o sea, en este caso, hablando a nivel de Perú, nadie puede meterse a una embajada, por ejemplo, de Bolivia, y hacer ahí una requisa, intervenir a los miembros de esa embajada. No puede, porque es un territorio como si fuese el propio país que representa, el diplomático de algún país X. Entonces dijeron, tenemos que llegar a ese punto donde estén escondido esta droga y hacerles el cambiazo, porque después esta droga puede desaparecer o puede ser puesta a buen recaudo y perdemos todo. No sabremos nunca quiénes son o quiénes están involucrados en este asunto de este negocio del tráfico de droga. Bueno, ahí quedó la cosa y enviaron personal debidamente entrenado y preparado para sacar esta droga escondida y hacerle el cambiazo, y la cambiaron nada más y nada menos por harina. Sí, estos 400 kilos fueron cambiados por harina para reemplazarla por la cotizada cocaína. Fue una operación en contra del reloj, tenían que hacerlo rápidamente y que nadie se diera cuenta, porque lo que tenían en esta droga, esta cantidad de droga escondida, almacenada en la embajada de Rusia, podían sacarla en cualquier momento. Bueno, la ministra Bullrich, Patricia, una mujer, dijo que habría que armarse de paciencia y esperar a que salgan las ratas por el queso. Bueno, comenzaron ellos a chequear los teléfonos, hicieron nada más y nada menos la interceptación telefónica a todo el personal de la embajada rusa en Buenos Aires, Argentina. Todos estaban chequeados. Y fue una espera que desesperaba, duró meses. Existían muchas personas de ambos países al tanto de la investigación. El soplo podría darse en cualquier momento y en cualquier lado. Incluso para conseguir un traductor tuvieron que escoger a un ruso que viviera en una región alejada, sin contacto con Buenos Aires o Moscú, ni con la comunidad rusa que vivía o reside en la ciudad capital de Buenos Aires, Argentina. Bueno, hicieron todos los contactos y al final de cuentas la investigación, o sea, la sospecha recayó nada más y nada menos con el tesorero de la embajada, o sea, el secretario de Economía de la embajada, llamado Ali Akjanov. A su vez, este señor
miembro diplomático de la embajada rusa, coordinaba nada más y nada menos con un argentino de origen ruso, pero que era un alto oficial de la policía argentina, llamado Iván Lizniuk. Sí, era nada más y nada menos que tenía el cargo de coronel de la policía en Buenos Aires, Argentina. Este hombre era el que se realizaba en hacer intervenciones a los narcotraficantes, y parte de la droga requisada era pues escondida para poder derivarla, o en algunos casos también comprarla y tener pues el contacto con la embajada rusa y esperar el momento en que se hiciera el traslado hasta Moscú, capital de Rusia. Este subinspector de la policía, en todos sitios hay policías corruptos, ¿sí? En todos sitios se cuecen gabas, en todos sitios hay personas que se venden al mejor postor. La mafia intentó en 3 oportunidades de llevar la droga a Rusia, utilizando medios muy debidamente camuflados para poder trasladar la droga a Rusia, ¿no? Bueno, la primera intención de poder llevar esta droga camuflada en la embajada de Rusia, en la Argentina, dijeron de que podían utilizar el avión privado de la embajada rusa para poder trasladar la droga, pero el embajador dijo: no, el avión está con problemas técnicos, no podemos utilizarlo para hacer un viaje especial hasta Moscú. Bueno, la segunda intención de llevar la droga, ya sabían quiénes eran pues los que estaban involucrados, los sospechosos habían sido reconocidos y sabían quiénes eran. Resulta de que iban a utilizar un avión ruso que iba a llevar policías argentinos para recibir una instrucción, o sea, una capacitación en Rusia, con referente pues a las actividades de la profesión policial, ¿no? O sea, oficiales argentinos irían a Rusia a recibir una capacitación, una instrucción de acuerdo a las ciencias policiales. Entonces también esto no resultó, se quebró también esta manera de querer de una u otra forma sacar la droga oculta en la embajada rusa, y la opción más que ellos pensaron que era la más recomendable, la más fácil, era que el tesorero, o sea, de la embajada rusa, Ali Abyanov, iba a aprovechar que iba a trasladar sus enseres, o sea, sus cosas de su domicilio en un viaje especialmente fletado, o sea, por los canales comunes y corrientes de estos transportes aéreos para llevar sus cosas a Rusia. Bueno, ahí todo estaba bien y debidamente calculado para detener a los involucrados en este tráfico ilícito de drogas a nivel de diplomáticos. Bueno, una camioneta sustrajo la droga, harina, y la embarcó a la capital rusa. O sea, utilizaron sin saber que lo que estaban llevando era harina, porque ya la droga había sido decomisada, ¿no? Porque nadie puede abrir, nadie, en el mundo nadie puede abrir una maleta con la etiqueta de valija diplomática. Ni un cajón, ni una bolsa que tenga la etiqueta de valija diplomática. Nadie en el mundo. Son los convenios internacionales que tienen los países y se respetan esos convenios, como por ejemplo enviar documentación, cartas. Nadie puede intervenir para nada, absolutamente para nada. Y si lo hacen estarían cometiendo una infracción, un delito internacional.
Entonces, Alvida Villanov, utilizando policía corrupto argentino de origen ruso, que se fue casualmente en esos días, se hizo un viaje a Roma, a Italia, para decir, bueno, yo no estoy metido en este asunto, si algo pasa, ¿no? Pero ya todos estaban debidamente monitoreados, observados y chequeados. Y cuando regresó de Rusia, este policía corrupto argentino fue detenido en el aeropuerto, conjuntamente con una persona que nos fue a recoger, y fue sometido a intenso interrogatorio, este interrogatorio donde no lo dejan dormir para nada. Esto ya son usos que hace la policía en sus se llama técnicos científicas de interrogación, y habló de todo, pues, ¿no? Dijo, esto es así, esto es así, y así, de esta manera, se pudo detener a todos los involucrados, menos a uno, al principal, a uno de ellos que se hacía llamar por el señor K, que huyó de la Argentina, y se sabe de que está viviendo en Alemania, ahí seguramente mimetizado y camuflado. Yo me refiero a este asunto. En el Perú hay control sobre este punto de las embajadas en nuestro país. Como por ejemplo en el tiempo de Fujimori, ¿quién controlaba las bolsas, las valijas que salía y llevaba a su hermana al Japón y que nadie osó a mirar en su interior? No porque traficaba droga, porque me imagino que ahí solamente llevaba dinero contante y sonante a la señora Rosa Fujimori y a su cuñado, el señor Aritón. Bueno, son cosas y casos que han sucedido y están sucediendo a nivel del narcotráfico internacional, y que nos llama la atención de que periódicos de circulación nacional y también de lo que es la televisora local o de radio local, nadie haya comentado esto. ¿Por qué? Porque ¿dónde se elabora la cocaína? ¿Quién es el país productor a nivel mundial? El número uno. ¿No es el Perú? Pues no le conviene pues a las mafias locales de familias, algunas de ellas pudientes, de gran nivel económico, que se dedican a hacer este tipo de negocio ilícito, ¿no? Entonces, por eso nadie ha dicho, esta boca es mía, ¿sí? Y de divulgar y de dar a conocer cómo se trafica la cocaína. Y estos que caen son pichirruchis, son peces pequeños, solamente para engañar y observar que la policía está haciendo su trabajo, como hace poco nomás aquí se ha descubierto en una casa 400 kilos de droga, ¿no? En una casa aquí en la ciudad de Lima, y otras que han estado cayendo en el interior del país. Bueno, pero ya usted sabe de que el negocio profundo del narcotráfico a nivel internacional, y que lo sabe y que lo conoce a fondo, es los Estados Unidos. Un país con alta tecnología sofisticada para poder intervenir en cualquier parte del mundo el trasiego de la droga. Pero esta droga que cayó en la embajada de Rusia en la Argentina fue una casualidad. ¿Y cuántas otras embajadas también estarán haciendo lo mismo? De países poderosos, digo yo, me pregunto. ¿En el Perú? ¿Habrán casos parecidos o iguales? En Argentina, que no produce cocaína, porque tienen que llevársela a esos países, ¿no? Han hecho esto. En el Perú, donde es uno de los mayores productores de cocaína y de droga en el mundo, ¿hay alguien que haya metido las narices en alguna embajada? ¿O tienen temor? Tanto también los gobernantes de turno, que se hacen de la vista gorda, porque siempre en todos los gobiernos que han habido en el Perú, de la época de nada más y nada menos que de Manuel Arturo Podría Amoretti, general del ejército del Perú,
y que ahí comenzó pues la novedad de la marihuana, de la cocaína, conocida como la pichicata en aquel tiempo, de esos tiempos, y que lo manejaban grupos de poder económico muy fuertes, de familias de clase A, y después esto se desparramó como una enfermedad, como un cáncer a todo el Perú. ¿Y cuántos han hecho fama y fortuna con este vil negocio? Pero al final de cuentas, todo el final de este asunto es que ese dinero negro, ilícito, y que no les importa que la gente se mate, se muera consumiendo droga, porque son personas desechables que no sirven para la sociedad, que se mueran, que se autoeliminen, va nada más y nada menos para lo que es la carrera espacial, que en estos momentos en el mundo hay 3 grandes potencias dedicadas a esta forma de carrera en tiempos modernos de querer poner humanos en otro país. Rusia, Estados Unidos, primero Estados Unidos, Rusia y últimamente la China, que también está haciendo experimentos aeroespaciales. Dígame usted, ¿será cierto todo esto? Lo que yo le estoy contando y digo. Pero cierto es de que este caso de la embajada argentina sucedió y que gracias a un embajador honesto, leal, con su conciencia y con su ética y moral alta y sobrevalorada, dijo: no, yo no puedo estar metido en este negocio de la droga. Y todo lo hacía el personal que estaba sumando, pero que sin que él lo supiera. Bueno, buena hora, y agradezco pues la interesa de Víctor Coronelli, que seguramente ya no volverá a su país, porque seguramente en algún momento la mafia le pasará la factura, porque la mafia rusa es muy poderosa en el mundo, como ha hecho estragos en los Estados Unidos, que se ha metido, ¿no? Y que ha logrado obtener un estatus, la mafia rusa en los Estados Unidos, como también en Europa. Cosas y casos que usted no sabe y se está enterando por intermedio de este humilde comunicador social, este periodista, que hace énfasis que el cáncer que consume a nuestro país es nada menos, nada más que el tráfico ilícito de la droga, conocido como el narcotráfico. ¿Cuántos de nosotros, sí? ¿Cuántos de nosotros, digo yo, no sabemos cómo ese otro ha hecho su fama y fortuna llevando adelante este tráfico ilícito de drogas en nuestro Perú? ¿Cuánta gente hace plata, fortuna? ¿Sí? Conozco casos que en nuestro país se ha dado a conocer, como ese famoso Carlos Lambert Meléndez, que compró nada más y nada menos que Villa Mercedes, esta casa donde vivía Víctor Raúl Ayala Torre, y se la obsequió, se la regaló, y después se descubrió, se supo que era uno de los más grandes traficantes de droga con los mexicanos, metidos aquí en el Perú traficando droga con este señor Carlos Lambert Meléndez, que era dueño pues de periódicos, ¿sí? Y cuando ya pueden abrir mucho la boca, los mandan a eliminar. También son personas desechables, como dicen los norteamericanos, con los varones de la droga latinoamericanos. Mataron a Carlos Leder, metieron preso a una familia poderosa de la ciudad de Cali. No recuerdo ahorita el apellido de esa familia, pero también eran poderosos. A Pablo Escobar. Murió hace poco nada más y nada menos el que fue presidente de Panamá, que también era uno de los enlaces de la droga en Centroamérica, este señor Noriega, que murió en una de las cárceles de los Estados Unidos. Así los agarran y se los llevan, y ahí nadie hable con ellos, ahí quedan de por vida. Pero ya todo su dinero, toda su fortuna ha sido pues expropiada, quitada. ¿Y a dónde va todo ese dinero? Todas esas toneladas y toneladas de billetes de dólares.
¿A dónde va? A los Estados Unidos. O sea, yo te dejo trabajar, diviértete, gózate, te doy todas las facilidades y al final de cuentas te paso la factura y te quito todo y te mando a matar. Por eso, si usted está metido en ese big negocio, haga como han hecho muchos en el Perú, ¿sí? Al final de cuentas, de sus vidas, de estas vidas trágicas pasadas, se han convertido en evangélicos. Sí, sin menospreciar a muchos evangélicos de buen corazón. Y se han convertido a la fe de Cristo, de Dios. Pero haber traficado droga y veneno, Dios jamás los va a perdonar. Escúcheme bien, usted que me está viendo en este momento, en algún punto del planeta Tierra. Y gracias a ese almirante norteamericano, que me dio la oportunidad de conocer a fondo lo que es el vil negocio del tráfico de drogas. Sí, se utiliza ese dinero negro para la carrera espacial. Gracias, amigos. Son 9 de la mañana en punto y terminamos el día de hoy con esta aventura de haber entrado a la embajada rusa y saber qué hay adentro y verdaderamente qué hacen los rusos en Latinoamérica, como también los norteamericanos. Pero nadie mete las narices por los convenios internacionales que deben ser absolutamente respetados por los países que firmaron esos convenios, en que las embajadas son zonas extraterritoriales y que pertenecen a la embajada o a la misión diplomática que se encuentra en cualquier país del mundo. Gracias. Se despide su amigo Guillermo Gillespie, levantando siempre la mano izquierda y señalando con los 5 dedos, ¿sí? Los 5 dedos del cambio fundamental que debe tener nuestro país. La educación, la ética y moral. También cambiar lo que es la reforma o la evolución del transporte. Ahí lo dejo. Me quedan 2 para mañana para seguir enumerando por qué simbólicamente levanto la mano izquierda poniendo los 5 dedos. Pilares fundamentales del desarrollo y el progreso de nuestro país. Gracias, amigos. Pero lo primero es la educación. Nuestra educación paupérrima, y aquí lanzo mi grito de protesta, ¿hasta cuándo van a construir, ¿sí?, aulas prefabricadas? ¿Sí? ¿Cuánto dinero se está gastando ahí? ¿Quién controla esto? ¿Quién supervisa esto? Aulas prefabricadas. ¿Y qué se ha hecho con los colegios donde ha habido, hace un año ya casi, y un poquito más, los embates de la naturaleza, conocida como el fenómeno del niño costero? ¿Las han renovado? Ahí están, abandonadas a su suerte, por este gobierno, nefasto gobierno, que no le interesa absolutamente nada la educación de su hijo, su nieto, y los que deben tener una alta calidad en la educación. Ministro Beckler, díganos, ¿estoy diciendo mentiras? Ahí nomás en Camaná, ¿sí?, una ciudad ubicada en la región Arequipa, ¿cómo están sus colegios? Totalmente abandonados. Gracias. Hasta mañana.